tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto compartir este espacio con ustedes y desde ya les agradezco que nos hayan acompañado, así como, por supuesto, le agradezco a la universidad que me haya permitido compartir este espacio, donde charlaremos algunas ideas en relación a esta cuestión que nos convoca, que tiene que ver con el liderazgo y esta propuesta que desde la titulación de esta charla eh, eh, vincula esta idea con lo que significa el desarrollo de las organizaciones, ¿sí? Y de la sociedad en su conjunto. No sé si amerita la idea de poder pasar rápidamente una mirada a esto que les estoy transmitiendo desde el eje de la convocatoria, ¿no? Primeramente, les decía, me interesa que esto sea un espacio de reflexiones compartidas, por una cuestión fundamental que tiene que ver con los recursos con los que hoy contamos en esta coyuntura que estamos atravesando. Les voy a realizar primero una exposición general donde hay tres grandes conjuntos de ideas que quiero compartir con ustedes, pero no tengo dudas, y desde ya que en este sentido estoy en forma permanente a disposición. Probablemente lo más rico de este encuentro sea el intercambio de ideas que podamos generar a partir de ellas. Por eso, esta idea, ante todo, de invitarlos a un espacio para compartir reflexiones. No, a mí no me gustan las recetas, a mí no me gusta establecer prescripciones acerca de cómo manejar determinadas situaciones, sino que creo en la capacidad de reflexión y en la capacidad fundamental de autoaprendizaje de las personas cuando son adecuadamente incentivadas para mirar dentro de sí mismas y fundamentalmente para mirar hacia alrededor. Y desde este punto de vista es ni más ni menos lo que pretendo hacer en este rato que compartamos todos juntos. Hablamos de liderazgo porque en lo personal estoy absolutamente convencido que es un tema crítico, no solamente para la salud y la prosperidad de las organizaciones, sino para el conjunto de la sociedad. Aunque esto sea hasta casi una redundancia, porque en la vida contemporánea, y probablemente desde hace ya muchos siglos, es algo que ha asignado el avance de toda la humanidad. Eh, Esta cuestión de las organizaciones ha cortado transversalmente todos los estratos sociales. Vivimos en una sociedad de organizaciones, porque más allá de mi formación de origen y de mi vínculo primario con organizaciones empresarias, he tenido la posibilidad de trabajar en torno a estas cuestiones, no solamente con empresas, sino también con cualquier tipo de agregado social, pensando en organizaciones de la sociedad civil, pensando en el sector público y en definitiva estamos hablando más o menos de lo mismo, estamos hablando de personas que de una u otra manera comprometen esfuerzos comunes, ¿sí? Para cumplir con una finalidad y asegurar la supervivencia y prosperidad de aquellos que están contenidos dentro de la finalidad que esas organizaciones proponen. ¿Y por qué creo que es, como para terminar de repasar este eje de convocatoria, por qué creo que es un recurso estratégico? Porque en algún momento algunas de esas arcaicas conceptualizaciones acerca de esto que venimos a llamar organizaciones, les aclaro que soy totalmente enemigo, ¿sí? De las definiciones hechas, pero a veces nos sirven como para generar alguna introducción que puede orientarnos en una determinada temática. Alguna arcaica conceptualización sobre esto que llamamos organizaciones nos dice que las organizaciones son sistemas sociotécnicos. ¡Wow! ¿Y qué es lo que queremos decir? ¿Sí? ¿O qué es lo que querían decir, como digo, nuestros ancestros profesionales cuando hablaban de un sistema sociotécnico? Que básicamente es un fenómeno social que fundamentalmente refiere a las personas
y que son esas las personas a partir de sus capacidades y su vocación las que pueden transformar el entorno que los rodea a partir del uso de la técnica o, si lo prefieren, bajo un paraguas mucho más amplio, de la tecnología. Hablar de personas y hablar de personas en relación con recursos tecnológicos en un sentido amplio es, en definitiva, lo que termina caracterizando la entidad, el rumbo, sus posibilidades de supervivencia y, en definitiva, la expectativa legítima de prosperidad que toda organización, se dedique a lo que se dedique y tenga el carácter que tenga, aspira como finalidad. Está claro que las personas, para poder desarrollar ese compromiso, para poder ejercer a pleno la plenitud de sus capacidades, necesitan cuestiones tan básicas como tener un modelo de inspiración que las guíe, poder ser motivadas, poder aprender sobre el terreno aquello que les permita superarse permanentemente como personas y como integrantes de esa organización a la que pertenecen, por generar vínculos colaborativos entre ellas. Y ninguna de estas cosas, ni la inspiración, ni esa motivación que es lo que nos permite mantener el motor en marcha, ni esa formación que nos permita superarnos, y por supuesto mucho menos esa condición de poder establecer grupos de trabajo que cultiven la cooperación entre ellos, surgen espontáneamente. Necesitan de una mano casi arquitectónica detrás para que esto ocurra. Y ahí es donde entramos a meternos en la problemática del liderazgo. Pero esa es una de las ideas que quiero compartir hoy con ustedes. Vamos a trabajar básicamente sobre tres grandes ideas. La primera de ellas tiene que ver con esta cuestión de las personas, la tecnología, la mirada sobre las organizaciones y el desafío que tienen los líderes. Alguien podría decir, en coyunturas como esta, donde fíjense hasta qué punto todos estamos condicionados por factores tecnológicos en actividades tan básicas como compartir un espacio como este, pero yo iría un poquito más allá y vería desde una mirada prospectiva lo que depara el futuro de la sociedad, más allá de esta coyuntura que atravesamos. Una segunda idea que tiene que ver con entender realmente por qué le asignamos, ¿sí?, al liderazgo un rol prevalente en estas cuestiones, despojarnos también de algunos mitos que giran en torno a estas cuestiones y entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de líderes. Y por supuesto, una tercera idea que ya tiene que ver con mi rol, el rol profesional que ejerzo fundamentalmente, que tiene que ver con la formación de líderes o con los desafíos que encierra la formación de nuevos líderes, atento a estas necesidades tanto organizacionales como sociales en un sentido amplio de las que les hablaba. Está claro que todos vivimos en estos momentos con el agobio, con la angustia de esta, más allá del rol de cada uno y de las organizaciones que integre, por esta situación coyuntural de esta pandemia global que nos afecta y de las formas particulares con que cada país y cada nación ha decidido afrontar esto. Pero como les decía en un principio, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo intelectual de mirar un poquitito más allá y comprender que, independientemente de esta coyuntura, y les aclaro que yo soy bastante escéptico acerca de los que dicen, no, bueno, porque después va a ser un nuevo mundo. La verdad que yo no sé si va a ser un nuevo mundo. No me engancho demasiado con estas cosas de imaginar que las grandes transformaciones tienen que ver con determinados sucesos, por hondo que sea el impacto de los mismos. Yo creo que las transformaciones se gestan a lo largo de tendencias estructurales que maduran a lo largo de muchísimo tiempo y que van más allá de una situación como esta. Pero sí está claro que vivimos en una época, insisto, más allá de esta coyuntura que tanto nos afecta a todos en múltiples planos, vivimos en una época de grandes cambios, de desafíos y fundamentalmente donde
hablando de una sociedad de organizaciones como lo definíamos hoy, estas organizaciones van a ser profundamente transformadas, mucho más allá de estas situaciones que atravesamos. Lo que sí es cierto, que muchas cuestiones que tienen que ver a propósito de esos sistemas sociotécnicos o de las personas en contacto con la tecnología, muchas de estas situaciones que nos han precipitado al uso intensivo de muchas de las tecnologías de información y comunicación que ya habían irrumpido en nuestras vidas desde hace años y que hoy se convirtieron en el centro de toda actividad productiva, más allá del sector específico. Yo noto como que hay muchas personas que están absolutamente fascinadas, profundamente conmovidas de ese temor al abordaje inicial sobre esto de cómo es el mundo virtual o esto que llamamos el mundo virtual. Siento que hay muchas personas que están abrazándose demasiado a la tecnofilia, a lo que yo llamo la tecnofilia, que es ese amor desmedido, casi perverso, ¿sí? Por determinados recursos tecnológicos. Y la verdad que este mundo absolutamente virtual que vivimos en algunas organizaciones, en algunos espacios organizacionales, en definitiva también va a ser una cuestión pasajera, aunque va a dejar sus secuelas, y donde obviamente hay un montón de recursos que, como también bien se dice, han llegado para quedarse. Yo creo que de todas maneras, y si bien es cierto que la tecnología nos permite abordar de una manera hasta no hace mucho insospechada determinadas problemáticas y que en muchos aspectos, por supuesto, que acerca a las personas, democratiza el acceso a la información, genera nuevas posibilidades de emprendimiento en todos los aspectos. También es importante no ser víctima de los espejismos, ¿sí? Que muchas veces esa tecnología genera en las personas. Por ejemplo, como yo les decía, al momento de pensar en cuando hablamos en una organización, siempre tenemos que pensar que lo central son las personas. Y las organizaciones fueron, son y serán personas. Y la tecnología, de ninguna manera, y por más que avance, y por más que se desarrolle, al menos hasta que, y no va a ocurrir ahora, ocurrirá dentro de algunas décadas, al menos que la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Nos sorprenda de manera tal de encaminarnos a todos en una etapa nueva de la evolución y lleguemos al tan mentado transhumanismo, como muchos lo llaman, las organizaciones siempre van a tener su corazón en las personas. Y la verdad que al momento de pensar estas cuestiones que tienen que ver con las personas, muchas veces yo me pregunto si en épocas como esta, de lo que tenemos que hablar es del liderazgo en la crisis. A mí por mi actividad profesional y por aquellos que conocen mi especialidad, en estos últimos tiempos, de todos lados me preguntan, ¿sí? Colegas, amigos, clientes, viejos discípulos, medios de comunicación, permanentemente me están consultando acerca, che, bueno, pero mirá, ¿cómo se hace para liderar en la crisis? ¿Cómo se hace para liderar en situaciones como estas, etcétera, etcétera, con mayor o con menor maquillaje, mayor o menor angustia en torno a la pregunta? Y yo digo enseguida que, por supuesto que es importante pensar la manera en que los líderes se comportan en aquellas situaciones que habitualmente llamamos crisis, y que desde ya la talla de los verdaderos líderes precisamente se ve en esas situaciones. Como habitualmente digo, cuando el mar está en calma, cualquiera puede timonear el barco, ¿sí? Cuando comienza a agitarse la tormenta es donde aparecen los buenos capitanes. Pero digo, ¿tenemos realmente que hablar en situaciones como esta de un liderazgo especial para la crisis? ¿O tenemos que pensar que en todo caso lo que tenemos en crisis desde hace mucho, muchísimo tiempo, es la idea del propio liderazgo? Nuestra sociedad carece de líderes. Y probablemente en situaciones como las que atravesamos es cuando más evidencia. A ver, si quisiéramos tener una mirada macro, ¿sí? Una mirada mucho más social y cosmopolita, y sin recaer en cuestiones puntuales de determinados espacios y regiones, basta con mirar
¿sí? El mundo contemporáneo y cómo se ha atravesado la situación de los últimos meses para observar que, salvo contadísimas excepciones, y creo que alcanzarían los dedos de una mano para contarlos, el desempeño de los grandes líderes mundiales ha sido bastante pobre, ¿sí? Salvo, insisto, algunas poquísimas excepciones, es mucho más lo que puede criticarse acerca de cómo las naciones y los organismos, ¿sí?, multilaterales han enfocado este tipo de problemáticas y la forma en que se han tomado decisiones y este tipo de cuestiones. Da un poquito miedo, ¿no? Decir, che, en manos de quién está el destino de la humanidad, al menos si lo vamos a ver desde el punto de vista de los grandes factores políticos. Eh, pero esto no ocurre solamente a nivel de la macro sociedad, no ocurre solamente a partir de los estados y a partir de los organismos multilaterales, como decíamos hoy. Esto se ve cotidianamente en todas y en cada una de las organizaciones, sean más grandes o más pequeñas. Estamos careciendo de líderes. Y en todo caso, coyunturas como esta y enamoramientos, ¿sí?, esa tecnofilia que surgía, como les decía hace un rato, de la fascinación que muchos recursos nos generan, nos están llevando, o están llevando a muchas organizaciones a lo que ahora aquellas que lo están pasando medianamente bien o que parecen estar saliendo airosas de este tipo de desafíos, creo que en muchos aspectos los están llevando a abrazarse a soluciones ficticias, porque en definitiva imaginan muchos conductores que este deleite que genera el uso de determinadas tecnologías es un salvoconducto para dejar de lado principios elementales que tienen que ver con la gestión y que tienen que ver con la conducción de grupos humanos y que en definitiva un poquitito mucho más armado, mucho más lindo, están reemplazando, están creando un nuevo tipo de burocracia, en este caso sostenida, ¿sí?, en un recurso tecnológico, para obviar lo esencial de esas organizaciones, que son las personas, y como decíamos hoy, cómo las inspiramos, motivamos, educamos y promovemos los vínculos productivos entre ellas. En definitiva, el imperio de estas tecnologías lo único que hace es crear lo que yo llamo un gran salón social para burócratas. ¿Sí? Estamos reconvirtiendo los burócratas. En lugar de tener el clásico burócrata sentado detrás de un escritorio, ¿sí?, mirando, apilando papeles y dando órdenes, ¿sí?, a viva voz o a través de un teléfono, ahora tenemos una serie de burócratas con chip. Por lo menos en muchísimas organizaciones con las que tomo contacto a diario. Y este es un verdadero problema porque, en definitiva, estamos perdiendo de esencia que con mayor o con menor tecnología, con distintos espacios tal vez, bajo distintas circunstancias, con nuevas lógicas de comunicación y de interacción, en definitiva, la capacidad de influenciar a las personas y poder alinearlas en torno a objetivos comunes, desde una perspectiva ética y fundamentalmente procurando el bienestar de ese conjunto. Bajo este paraguas podríamos, si bien ahora vamos a profundizar algunas cuestiones, bajo este paraguas podríamos englobar mucho de esto que llamamos habitualmente liderazgo. Esto de ninguna manera puede ser reemplazado por ninguna estructura tecnológica, por más avanzada que sea. Y esta es la primera de las tres ideas que quería compartir con ustedes. ¿Atravesamos crisis? Sí, por supuesto, como en toda la historia de la humanidad. ¿En la crisis se necesitan líderes? Sí, por supuesto, como nos ha probado esa misma historia a la que refería. ¿La crisis actual tiene características particulares? Sí, se desarrolla en el marco de una sociedad que, independientemente de esto, está transformando paradigmas, ¿sí?, y está redescubriendo nuevos rumbos, mucho antes de que esto ocurriera y mucho después de que esto siga ocurriendo. Y esos rumbos están signados por un gran quiebre, ¿sí?, por un gran quiebre tecnológico. Sí, sin lugar a dudas, estamos en esto que algunos llaman la cuarta revolución industrial, o yo prefiero hablar de la sexta revolución científica. Estamos metidos de lleno en esta llamada sexta revolución científica, que, insisto, más allá de puntuales coyunturas, va a transformar radicalmente nuestras vidas y la sociedad en su conjunto en los próximos años.
¿Qué necesitamos en esto? ¿Más tecnología? No, más liderazgo, porque en definitiva son las personas, y van a seguir siéndolo, aquellas en donde reside el corazón de toda posibilidad de progreso, tanto individual como colectivo. Y entonces ahora sí tenemos que pensar por qué ocurren estas carencias. Yo los invito a pensar sobre por qué ocurren estas carencias. Y me parece que es oportuno que para ayudar esta reflexión, si es que me permiten cumplir con este rol, que hablemos un poquitito de liderazgo. El liderazgo, decía un viejo pensador americano muy influyente en esta temática en la última década del siglo pasado y los primeros años de esta década, el profesor Warren Bennis, que decía, bueno, lo que pasa con el liderazgo es que es uno de los temas más estudiados de todo el campo de las ciencias sociales, pero a veces, lamentablemente, de los menos comprendidos. Yo con un poquito más de acidez de la que tenía el profesor Bennis, que era todo un caballero, yo digo que el liderazgo para mí es un problema de muchos y pocos. Sí, algunos ya me debe haber escuchado en estos tiempos decirlo. Es un tema sobre el cual muchos hablan y pocos entienden de qué hablan. Y en torno a esto, por supuesto que a lo largo de esta corta historia, porque en definitiva, como campo multidisciplinar que significa el estudio de esta problemática, llevamos apenas unas pocas décadas con una cierta seriedad y rigor científico, se han creado muchos mitos que es importante desterrar. Y es importante desterrarlos porque, por obvios que parezcan, se constituyen en bloqueos para el aprendizaje. ¿Sí? Cuando uno está convencido de que algo es real, y ese algo que uno cree que es real, aunque no lo sea, lo deja afuera, por decirlo de alguna manera, de algo, automáticamente uno se bloquea a sí mismo y nulifica toda posibilidad de crecimiento en ese terreno. Está claro que, en consecuencia, tenemos que entender ante todo de qué hablamos cuando hablamos de la filosofía del liderazgo. Una de las cosas de las cuales a mí no me gusta demasiado hablar porque creo que es una falsa disyuntiva es cuando, por ejemplo, alguien viene y te pregunta cosas acerca de líderes positivos y líderes negativos y encuentra como que esta dicotomía, no, pero hay líderes que son negativos. Y yo digo, no existen los líderes negativos, existen los líderes o los no líderes. ¿Sí? Hablar de un líder negativo es en sí mismo, desde un punto de vista lingüístico, un oxímoro, ¿sí? Porque forma parte de la esencia del líder, la propia etimología del liderazgo, ¿sí? Lo establece así, forma parte del líder la búsqueda del bienestar de sus seguidores, ¿sí? La supervivencia y prosperidad de los mismos, ¿sí? Y en consecuencia, las posibilidades de que cada uno de esos seguidores se construya permanentemente como una mejor persona o un mejor profesional en el espacio en que se desarrolla. El liderazgo, intrínsecamente, por su propia definición, implica ayudar a las personas a vivir mejor, no conducirlas hacia el abismo. Desde un punto de vista práctico, dice, no, bueno, pero las personas que tienen influencia o sobre otras y que usan esto para sus propios intereses o que en definitiva, y yo digo, a ver, que la práctica del liderazgo o que una buena parte de la práctica del liderazgo tenga que ver con el ejercicio de determinadas formas de influencia, no quiere decir que todos los que ejercen influencia sobre otros o todos los que tienen las capacidades para ejercer influencia sobre otros sean líderes. Existen líderes y existen manipuladores. ¿Sí? A propósito de la imagen, ¿sí?, que les mostraba, el lobo líder no conduce a la manada a la boca del oso, ¿sí? La conduce hacia su supervivencia y hacia su prosperidad. Y esa es la verdadera esencia del liderazgo que en ejemplos como este que les muestro en la imagen, marca lo que realmente significa la esencia del mismo, si lo llevamos a una construcción social como las que hacemos las personas.
Por eso creo que en torno, sí, a este despoje de mitos que necesariamente tenemos que realizar al momento que hablamos de liderazgo, debemos ser un poquito iconoclastas, bastante heréticos y fundamentalmente eclécticos, en el sentido de entender cuáles han sido a lo largo de la historia las distintas contribuciones que se han generado como esto, pero ser capaces de filtrarlas a la luz de las cosas que hoy sabemos en día y poder encontrar un equilibrio en torno a un modelo que nos permita interpretar esta realidad tan compleja, que parece tan simple, pero que a la vez es tan compleja, que llamamos el liderazgo, y comenzar a despojarnos de aquellos mitos a los cuales nos refería. Por ejemplo, creo que para entender lo que es el liderazgo y poder dimensionarlo hay algunos principios directrices, ¿sí?, que tenemos que tener claros. El primero resulta bastante obvio, ¿sí? Como yo digo, ¿hasta cuándo uno tendrá que seguir hablando de estas cosas? Pero uno transita y todavía se encuentra, ¿sí? Y todavía se encuentra con personas que dicen, que te hablan de los líderes naturales. Todavía no encontré a nadie que me sepa explicar lo que es un líder natural, no les honesto. ¿Qué es? ¿Alguien que está genéticamente modificado de alguna manera para poder ejercer un determinado rol? Desde ya que hoy día, y con todos los avances que ha habido, tanto en las ciencias del comportamiento como en el campo de las ciencias biológicas mismas, en los últimos años, hoy hablar de si los líderes nacen o se hacen, ¿sí?, como todavía muchos siguen jugando con esta falsa disyuntiva, es realmente un anacronismo que no merece el menor análisis. No hay absolutamente ninguna verdad científica que pueda definir el liderazgo como una cuestión natural o como una cuestión que viene por algún tipo de conformación genética de origen o que es un don divino, si quieren darle una lectura más mística que solamente algunos reciben. El liderazgo es un proceso formativo, decididamente los líderes se hacen. Esto tiene que ver con una serie de estímulos que van conformando la historia de vida de una persona y fundamentalmente, y hacia esto vamos a apuntar en torno a la tercera idea que compartamos, tiene que ver con el desarrollo de competencias, ¿sí? Competencias que por supuesto no necesariamente requieren de un proceso educativo formal. Sin duda, creo yo como educador que los procesos educativos formales deben contribuir a la formación de esas competencias, pero que también se aportan y se desarrollan al individuo desde múltiples facetas y un conjunto variado de estímulos, ¿sí?, para ello. Después lo vamos a hacer un poquito mejor. Eh, Otra cosa que tenemos que desterrar al momento de analizar en serio esta cuestión del liderazgo es aquella cuestión, hoy hace apenas un ratito, ¿sí?, la discutía con un amigo, colega, cliente, no sé ya cómo definirlo, con el que al que estamos tratando de ayudarlo a fortalecer su desarrollo profesional, y me hablaba de un colega que lo tiene a mal traer en su organización y la forma de abordar esa problemática. Y me dice en un momento, yo ya sé que vos no crees en estilos, pero no es que yo no crea en estilos, es que realmente no existen estilos de liderazgo. Bien, con tipos que te dicen, no, porque fulanito tiene un estilo autoritario, no, y este otro es un estilo más democrático, no, y este otro es, no sé, el líder transformador, y este otro no es transaccional. Y así sobreabundan las clasificaciones, que yo las entiendo, porque desde los mismos orígenes de la ciencia, las taxonomías han sido un recurso intelectual de la humanidad para poder transitar situaciones complejas. Ahora, que esto sea un recurso, y hay pensadores contemporáneos muy prestigiosos, a los cuales yo respeto mucho y que tienen su propia taxonomía respecto de estilos o tipos de líderes, pero si esto lo llevamos a tierra y lo ponemos a prueba en la realidad, contemplamos que realmente este de los estilos es otro mito. No hay estilos de liderazgo. El líder, como hoy, es o no es, y en torno a la figura y al desempeño efectivo de su función, en todo caso lo que hay son distintos roles que tiene que cumplir
según las situaciones que atraviesan. Ahí, si lo quieren, podemos hacer una referencia al líder inmerso en una situación crítica respecto del líder de una situación mucho más estable. El líder en un momento de grandes transformaciones, ¿sí?, respecto del líder en otro tipo de situaciones. El líder, ante todo, tiene 3 puntos de referencia que son ineludibles: el contexto en el cual desarrolla su función, las características del grupo humano, ¿sí?, que tiene bajo su responsabilidad, y las particularidades, ¿sí?, y las particularidades de cada uno de los individuos que forma ese grupo. Es sobre la confluencia de estos 3 factores donde se construye un determinado rol. Es un ejemplo absolutamente bobo, ¿sí? Yo hoy les decía, usaba una metáfora al principio de nuestro encuentro y les decía, no, bueno, porque cuando el mar está calmo, cualquier tipo timonea el buque, y cuando el mar está tormentoso, se ven los buenos capitanes. La verdad que esto es una metáfora exagerada en cuanto a la situación, porque en realidad yo les diría, los buenos capitanes se ven cuando el mar está encrespado y se ven también cuando el mar está en calmo. Lo que pasa es que esos capitanes juegan distintos roles. Porque si yo soy capitán en el medio de una tormenta, ¿sí?, donde el barco se sacude para todos lados, la verdad que no voy a buscar consensos para tomar decisiones dentro de la tripulación, ni se me va a ocurrir hacer una asamblea para ver qué es lo que piensa la tripulación sobre lo que tenemos que hacer. Porque si lo hiciera, seguramente o tendría un motín o nos paralizaríamos de tal manera en la toma de decisiones que nos hundiríamos y ahogaríamos todos. Lo que necesita el contexto, lo que necesita la tripulación y lo que necesita cada integrante de ellos es un líder que tome decisiones, que centralice y ejerza el poder que tiene. Para eso, obviamente, y para que sea un poder genuino, deberá apoyarse en el respeto que haya sabido ganarse por parte de esa tripulación, no en el medio de la crisis. Esto tiene que ver con algo, sino antes de ella, porque si no, su autoridad va a ser una autoridad ficticia. Pero no tengan dudas que en el medio de la crisis hay que ejercer la autoridad. Y este es el rol que se espera de un líder. Obviamente, insisto, si esa autoridad ha sido debidamente ganada antes de que la crisis se desatara. Este también es un problema a propósito de coyunturas de los líderes contemporáneos. Pero si el barco zafó de la tormenta y llegó a buen puerto y nos salvamos, la verdad que la tripulación no espera tener un capitán que ejerza su autoridad y que siga distribuyendo funciones y actividades. No, la tripulación lo que espera es que ese capitán que los ha llevado a puerto se convierta en un camarada más. Y esto implica, hasta si lo quieren, un modelo decisorio y un modelo de desarrollo de las personas totalmente distinto. Por lo cual, decididamente, el líder, el capitán, siempre es el mismo. Lo que cambian son los roles que ejercen. Algo de usted me hablaba del liderazgo situacional. El liderazgo siempre es situacional. No tanto como por ahí en su momento se planteaba. Esto del liderazgo situacional es una teoría de hace unos 40 años más o menos, muy legítima, muy válida, que alimenta mucho de las teorías contemporáneas. Pero, el liderazgo situacional contextualiza muy bien lo que puede ser este juego de roles, aunque a veces los limita muchas veces en términos de lo que significa la lectura contextual. ¿Sí? Las teorías básicas sobre lo que llamamos el liderazgo situacional, digo a propósito de lo que alguno de ustedes comentaba, se centran fundamentalmente en esta lógica grupo-individuo, o más bien el desarrollo del individuo a lo largo de distintas experiencias que va atravesando dentro del marco en el cual se desempeña. Aquí hay un punto de atención que muchas veces se pierde, ¿sí?, en el análisis de esta teoría, que son las influencias del contexto y la dinámica de cambio de ese contexto, externo a la propia realidad del grupo. Porque no hay un rol que se deba cumplir en forma permanente una vez que el individuo o el grupo alcanzó un determinado nivel de desarrollo, sino que ese rol puede transmutar
en forma muy rápidamente o debe transmutar muy rápidamente en la medida de que ese contexto tenga un cambio brusco, un cambio inesperado. Uh, también muchas veces, ¿sí? También muchas veces, claro, sí, como me dice alguna de las colegas presentes, probablemente porque en el momento que se desarrolló esa teoría, el contexto, no sé si más estable, pero cuanto menos imprevisible de lo que es un contexto como el contemporáneo, que como les decía hoy, claramente está asignado por una profunda ruptura de paradigmas. Seguramente si nos hiciésemos este mismo planteo a fines del siglo XIX, o a principios del siglo XVI, para citar grandes momentos, ¿no?, de la historia de la humanidad, o a principios del siglo V, seguramente encontraríamos lecturas similares, ¿no? Che, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Nada, lo que está pasando es que hay una ruptura de paradigmas que reconstruye, ¿sí? Reconstruye una mirada social desde un punto de partida existencial, pasando por lo axiológico hacia lo práctico, ¿sí?, de cada contexto organizacional. Pero no me quiero desviar demasiado con esto. Por supuesto que también en el estudio de esta problemática de liderazgo lo que hay que entender, y esta es otra cuestión que es útil que nos saquemos como lastre, que en torno al liderazgo lo que hay son conceptos, ¿sí? Y que estos conceptos no pueden transferirse de una manera directa a una serie de herramientas, sino que hay conductas, y hay una diferencia muy grande entre lo herramental y lo conductual, ¿sí? Lo herramental está directamente ligado con el hacer, ¿sí? Mientras que lo conductual está directamente ligado con un ser que después recién se transforma en un hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para ser mucho más claro todavía y práctico, cuando vos en un determinado momento te dice alguien, imagínate en la calle y te dice, uy, mira, vos sos el flaco que habla de liderazgo y yo quiero que me enseñes a ser líder. Saca libretita y dice, decime qué tengo que hacer. Fíjense, decime qué tengo que hacer. A ver, más allá de lo deliberadamente burdo del ejemplo, muchas personas que abordan esta cuestión de tratar de formarse como líderes o de mejorar su perfil como líder lo hacen desde esta perspectiva. Decime qué tengo que hacer. ¿Cuál es el tips? ¿Cuáles son las herramientas que necesito? Y con mayor o con menor fortuna, hasta inclusive pueden adquirir determinados tips o determinadas formas para. Está claro que hay competencias que tienen que ver con el ejercicio del liderazgo que de alguna manera tienen una traducción herramental muy directa, ¿sí? No sé, por ejemplo, si hablamos de la capacidad que tiene que ver con la comunicación interpersonal o con el desarrollo de una comunicación personal del líder, y hablamos del desarrollo de conductas asertivas, y seguramente a la persona, al menos inicialmente, le va a ser útil tener adquirir algunos recursos lingüísticos casi formateados, ¿sí? Casi formateados, como para poder incentivar esas conductas asertivas. Pero lo más importante del liderazgo no es el hacer, es el ser. Porque el problema, ¿sí?, de si nos aferramos a las herramientas es que pretendamos que esas herramientas son de uso universal y precisamente perdemos la contextualización de la que recién hablábamos. Si por otra parte la práctica de ese tipo de herramientas no está acompañada con un marco conductual consistente y sostenible en el tiempo, evidentemente lo que estamos haciendo no es crear un liderazgo genuino, sino reproducir de una manera, en el mejor de los casos, sistemática, el uso de determinadas herramientas que nos terminan convirtiendo en una caricatura. La imagen con la que acompañaba esta idea la traía a colación de una vieja frase de aquel escritor americano del siglo XIX que tanto nos puede haber deleitado a muchos de nosotros en nuestra juventud y tal vez no tanto, Mark Twain, cuando decía que cuando uno lo único que tiene es un martillo, todo problema le parece un clavo.
Y este es el problema que muchas veces esta situación, ¿sí? De tengo un martillo y a partir de ahora voy a machacar todo lo que se me cruce por delante, es lo que muchas veces les ocurre a conductores cuando, habiendo adquirido simplemente una serie de recursos o de tips o de herramientas o de recetas, imaginan que su práctica les va a asegurar construir un perfil como líderes. La verdad que esto no va a ocurrir. Eh, y a propósito de esto de lo situacional, y también hay otro elemento que no se es líder de un día para el otro en un chasquido del dedo, o por supuesto, como decíamos hoy, nacemos o no nacemos, o nos hacemos o nos hacemos, sino que el liderazgo claramente es un proceso de evolución permanente, donde, como yo digo, no hay un producto, hay un proceso. El líder se mejora permanentemente a sí mismo. El liderazgo es un proceso que nace de una vocación de servicio, de una vocación de hacerse cargo, ¿sí? De una legítima ambición de la propia superación y de trasladar eso al entorno social en el cual me muevo, pero que a partir de ahí es un proceso de evolución que no se acaba nunca, ¿sí? El verdadero líder muere estando en formación, estando en un proceso de formación, independientemente de cuántos escalones haya superado ese momento. Y por supuesto también que si los líderes se forman, que si es peligroso basarnos solamente en el hacer y recurrir a las herramientas, si tenemos que desarrollar esta ductilidad de generar un aspecto conductual que tenga que ver ese ser líder antes que hacer liderazgo. Y todas estas cuestiones que decíamos, en ese proceso formativo, ante todo lo que tenemos que pensar es en competencias. O si lo prefieren de una forma mucho más casera, como digo yo, no me preocupa tanto los conocimientos sobre liderazgo que puede adquirir una persona, la sabiduría que sepa desarrollar a partir de esos conocimientos que adquiere. Y esa es la tercera idea que quiero compartir con ustedes. Decíamos, una primera, contexto, crisis, cambio de paradigmas, no enamorarse de recursos, sino pensar en las personas como motor de todo progreso y transformación. Observamos la realidad, vemos carencia de líderes. ¿Por qué? Segunda idea, a veces no entendemos bien de qué hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo, por toda esta serie de mitos a los que decía. Y si es una necesidad social, más allá de lo puramente organizativo. Y si podemos ser capaces de paulatinamente ir dejando estas mochilas que hemos cargado con esta serie de mitos, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que hay un imperativo y un desafío que toda organización debe tomar como parte de su agenda estratégica, como lo decía desde el mismo eje de la convocatoria, que es formar a sus líderes. Los líderes no se importan, los líderes no nacen de un repollo, como decíamos hoy, sino que se forman. Y necesariamente por una cuestión de progreso, por una cuestión de desarrollo, por una cuestión de crecimiento y en definitiva de poder cumplir la propia finalidad que le ha dado origen, toda organización tiene que asumir como un eje central el desarrollo de sus propios líderes. Yo creo que este desarrollo de líderes debe hacerse centrado en competencias y bajo un determinado modelo. En este espacio de trabajo les quiero compartir un modelo particular de trabajo que por supuesto, y en esto les quiero ser honesto, no creo ni desde ya que no es el único, tampoco sé si el mejor, como digo habitualmente, mira, no sé si es el único, si es el mejor, es el mío, ¿sí? No el mío de mi propiedad, digamos, el tipo de modelo que con un grupo de colegas con los que hace tiempo venimos trabajando en el desarrollo de estas cuestiones, inclusive con muchas investigaciones que esta universidad que nos cobija ha patrocinado casi durante toda la última década, ¿sí? Este modelo que comparto con ustedes
casi como lo que lo podría presentar, si bien por supuesto después lo hemos terminado de fraguar en las experiencias prácticas, pero desde un punto de vista teórico-conceptual les diría que es casi como se puede presentar como una conclusión, como un resultado de, no de uno, sino de varios proyectos de investigación enlazados que hemos podido llevar adelante en este estudios durante la última década. Y que, bueno, obviamente luego lo hemos ido trabajando, puliendo y fraguando, como les decía, en la práctica cotidiana de nuestras profesiones y con múltiples ejemplos organizacionales. Este modelo de trabajo se apoya en lo que nosotros llamamos 9 competencias. Les muestro un esquema que ahora les voy a contar rápidamente. Insisto, no porque crea que es un modelo único, ni siquiera me atrevería a decirlo como superador. Sí, lo que puedo dar fe, insisto, a partir de la práctica es que funciona, que contempla, en términos de esta problemática del desarrollo del líder, tres grandes dimensiones de competencias a desarrollar, y dentro de esas tres grandes dimensiones se reparten o se distribuyen estas 9 competencias de las que les hablaba. Por supuesto, cada una de ellas encierra una complejidad y sus distintos componentes, sus subcompetencias, pero como digo, no lo pongo simplemente como un modelo espejo, como una referencia obligada, sino como para tratar de transmitir la idea de lo que sería una posible formación de competencias dentro de un modelo que reúna un determinado orden y consistencia. Fíjense, yo les hablaba de 3 dimensiones de análisis. Y lo voy a hacer bien memotécnico. Hablemos de la dimensión roja, ¿sí? O hablemos, como digo yo habitualmente, del rombo rojo. El rombo rojo es la base de la construcción de cualquier liderazgo y tiene que ver con ese ser para ser, ¿sí? Que alguna de las participantes de este encuentro comentaba hace unos minutos en el chat. Porque el desarrollo genuino de todo liderazgo siempre tiene que ver con lo que llamamos la dimensión interior de la persona, o como algunos denominan la dimensión intrapersonal, ¿sí? Yo a veces más caseramente digo la dimensión del yo. El líder se trabaja desde el yo, pero desde el yo real, no desde el yo ficticio. Y en torno a esa dimensión roja o esa dimensión del yo trabajo sobre la base de 4 grandes competencias, ¿sí? Que en sentido horario las menciono, si bien esto es un sistema y todas se interactúan entre sí, obviamente tienen una lógica jerárquica. El primer paso del desarrollo del líder es la gestación de una filosofía de vida propia. Cuando hablo de la filosofía de vida, fundamentalmente hablo de construir una cosmovisión que no tiene por qué ser única ni tiene por qué ser objetivable, pero sí una cosmovisión que sea propia y con la cual el individuo se identifique. Porque es de esa cosmovisión donde va a surgir algo elemental en todo proyecto de liderazgo, que es el sentido de propósito personal. ¿Sí? Cuando voy a preguntarle, haz el ejercicio. Haz el ejercicio, salí a la calle y empecé a hablar con las personas y preguntarles cuál es su propósito de vida. A ver qué te dicen. En el mejor de los casos, lo que recibís por parte de una buena parte, si no de la mayoría, son buenos deseos acerca de el bienestar personal y del bienestar de aquellas personas más cercanas. Y esto es absolutamente legítimo. ¿Quién no aspira a ser feliz? ¿Quién no aspira a progresar individualmente en el campo en el cual se desarrolla? ¿Quién no aspira a poder llevar bienestar, ¿sí? a su familia, a su gente cercana? Todos, y es absolutamente legítimo y en modo alguno cuestionable. Pero aquellos que en un determinado momento realmente se han podido constituir a sí mismos como líderes desde su propio ser, son aquellos que son capaces de entender que todo propósito personal, más allá del propio bienestar, en un determinado momento derrama sobre los otros y derrama sobre un marco social mucho más amplio que el inmediato, no importa qué tan amplio sea.
uno en definitiva se termina encontrando con sí mismo y honrando ese proyecto de vida o honrando su propio marco existencial cuando es capaz de desarrollar un propósito que lo trascienda. Y ese propósito que lo trasciende es el legado que seamos capaces de dejar. No importa qué tan grande sea el territorio, pero sí que haya un territorio que nos excede nuestra propia individualidad. La segunda competencia que trabajamos en esta dimensión roja es lo que llamamos la conciencia emocional. La conciencia emocional involucra cuestiones básicas como el reconocimiento de uno mismo, el descubrimiento de nuestras propias emociones, la tolerancia que somos capaces de tener respecto de aquello que reconocemos como nuestro lado oscuro. Y por supuesto también el fortalecimiento de nuestra estima, porque en definitiva es la confluencia de estas cuestiones, ¿sí? El trabajar por la autoestima, es el reconocimiento de estas cuestiones lo que nos permite regular nuestras emociones. Y esto claramente tiene un rebote inmediato en la forma en la que construimos los vínculos con los otros. Precisamente por esta cuestión de las crisis y volviendo al capitán y sus barcos y la talla de los líderes, hay una competencia que claramente es intrapersonal, que es lo que a mí me gusta denominar, y también poniendo un paraguas muy amplio respecto de un montón de cosas, como la fortaleza mental. La fortaleza mental del líder tiene que ver con su capacidad para seguir operando bajo presión, con el manejo que puede hacer del propio estrés, con la tolerancia a su frustración y en definitiva su capacidad para poder sobrellevar las adversidades, ¿sí? Poder superarlas. Acá nos emparentamos con un concepto que también está de moda, y yo siempre lo dejo para último porque también a veces se malentiende, que es esta cuestión de la resiliencia. Por supuesto que el líder tiene que ser resiliente, pero auténticamente resiliente. Porque muchas veces se confunde lo que significa ser resiliente con ser resistente, y son cosas distintas. Resistente, por decirlo de alguna manera, es aquel que atraviesa la adversidad y puede sobrevivir a ella. Pasó. Pero, en definitiva, la pregunta es si realmente ha salido mejor parado de lo que estaba antes, si se ha en serio fortalecido, qué es lo que ha aprendido de esa adversidad que ha podido sobrellevar. Y esta es la gran diferencia entre ser resistente y ser resiliente. Ambos son capaces de superar lo adverso, pero solamente quien es genuinamente resiliente puede aprender de ello y salir mejor para la próxima vez. Este, eh, Ayer en otra charla eh, que tocó marginalmente este tema, uno de los participantes me decía si yo creía que nuestra sociedad, ¿sí?, era una sociedad resiliente, hablando de los argentinos, como decíamos. Yo decía, mira, yo creo que a veces a mí también me cuesta hablar de los argentinos y de los que somos considerados, porque creo que a veces se caen muchos clichés y se exagera mucho cuando se habla de esto, ¿no? Como decía Ernesto Sábato, los argentinos somos tan especiales que nos creemos que nuestros problemas terminan siendo súper especiales. Y la verdad que no es así. Yo creo que son muy pocas las sociedades contemporáneas que son genuinamente resilientes. Creo que la nuestra, y por supuesto esto es una opinión absolutamente subjetiva y personal, creo que la nuestra no lo es, porque si nosotros analizamos nuestra historia, independientemente de la cantidad, ¿sí?, de crisis que como sociedad hemos tenido, y como dicen muchos, viste yo todas las que he pasado y qué sé yo, sí, hemos superado muchas crisis, tanto como sociedad, como con las personas, qué sé yo, pero en definitiva la mayoría siguen cometiendo siempre los mismos errores. Y en conjunto como sociedad seguimos cometiendo los mismos errores. O sea que en todo caso, en el mejor de los casos, podríamos decir en estos términos que yo les digo, somos una sociedad resistente. No me animaría a calificarnos como una sociedad resiliente porque me parece que nos falta culturalmente desarrollarnos mucho más y aprender mucho más de nuestra propia historia. Pero bueno, no me quiero desviar de esto. La cuarta competencia de esta primera dimensión es lo que tiene que ver con la autogestión que también la podemos desagregar en un montón de componentes, pero que básicamente, y para conceptualizarlo en términos muy sencillos, tiene que ver con la capacidad de poder ser autónomo
y poder operar en los contextos en los que nos manejamos y llevar adelante nuestros proyectos y poder generar realizaciones en términos de lo que son nuestros propios recursos. Y cuando hablo de nuestros propios recursos no me refiero exclusivamente a lo material, sino fundamentalmente a los recursos emocionales e intelectuales. En la forja de todo líder hay una convicción que debe anidar. Por un lado está claro que esta vocación de servicio y ese sentido colaborativo que desarrolla la misma nos indica a pensar, y es legítimo creer que, por supuesto, las mejores realizaciones se dan en compañía de otros, se dan en cooperación con otros. Pero ojo, también forma parte de esa convicción de liderazgo, y es un equilibrio indispensable, entender, y esto hace a la propia superación individual, que nadie nos va a dar nada que nosotros no seamos capaces de generar por nosotros mismos. La segunda de las dimensiones de este modelo tiene que ver con lo que llamamos la dimensión del otro. Algunos podrían decir la dimensión interpersonal. Ese triángulo azul, esa dimensión azul que nosotros la construimos sobre la base de tres grandes competencias, ¿sí? Lo que llamamos la inteligencia social, entendida como tal, por la básica capacidad de ubicuidad, de aprendizaje en la diversidad, la tolerancia hacia lo distinto como conducta intrínseca, pero fundamentalmente la potencialidad de adaptarse a realidades que no son la propia, no necesariamente para cambiar los propios paradigmas, pero sí para poder enriquecerse de aquello que nos resulta ajeno. Mucho más sencillo o por lo menos cercano a lo que es el conocimiento general, y de hecho, como yo les decía, la mayoría de las acciones que tímidamente muchas organizaciones desarrollan para gestar líderes, y por ahí tienen que ver mucho con esto, ¿no? Esta cuestión de la comunicación interpersonal, de, como les decía hoy, desarrollar conductas asertivas, poder estimular, ¿sí? Poder estimular nuestra empatía, ¿sí? Y finalmente hablamos de un tercer elemento crucial dentro de esta cuestión, de este parámetro, que es la capacidad para desarrollar equipos. Y esto es fundamental. Como yo decía, está bárbaro el tema del espíritu cooperativo y por supuesto que hay una constitución de origen en el líder de ser un buen jugador de equipo, como solemos decir, de poder trabajar en equipo. Pero ojo que con esto no alcanza. No alcanza con ser un buen jugador de equipo. El líder tiene que saber desarrollar equipos. Porque, como decíamos también en el principio de la competencia, la gestación de un verdadero equipo, de un equipo que pueda generar resultados, ¿sí? A lo largo del tiempo y sostenerlos, cualquiera sea el ámbito de actividad en el que se desarrolle, necesariamente requiere de una mano artesanal de atrás. Nada de esto se genera espontáneamente. Por mayor convicción que tengan los integrantes de un grupo, está claro que no es lo mismo hablar de un buen grupo que hablar de un verdadero equipo. Por mayor convicción que tengan los integrantes de un grupo respecto de la necesidad de conformarse como un equipo y sostener los resultados en el tiempo y todas estas cosas que les decía, de todas maneras por sí solo no se va a formar. Hay determinadas cuestiones que hacen a la dinámica de ese grupo, hay hasta, si lo quieren, determinados principios antropológicos que no los voy a desarrollar porque no da el marco para esto, que hacen necesaria la presencia de un líder para conformar un equipo genuino. Y finalmente, dimensión, sí, a propósito de algo que preguntan uno de ustedes, ya que lo vi les contesto, sí, desde ya que el tema de los conflictos ahora lo vamos a analizar, en lo que son los conflictos intragrupales, por supuesto. Y después tenemos la dimensión negra, ¿sí? Como digo, las curvas negras. ¿Qué es lo que tiene que ver con el contexto? Yo les decía que muchos de los programas que en forma más o menos sistemática he visto en muchas instituciones de distintas características, de distinta índole, generalmente lo que es la dimensión del otro, con mayor o con menor, ¿sí? Pericia se trabaja bastante bien.
Lo que generalmente yo observo hemos observado en nuestras investigaciones como falencias, es que muchas de las cosas que hacen a la dimensión del yo palman decididamente, no se trabaja bien esta primera dimensión que les decía, que como les decía es la base, y decididamente no se trabaja bien la dimensión contextual, ¿sí? Que nosotros lo sintetizamos en dos grandes ideas, que por supuesto son amplísimas. Una que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? La decisión, no quiero aportar una mirada excesivamente conductista, pero la decisión es el acto natural de todo ser humano y por supuesto que es un campo indispensable de mejora. Y lo que como gran paraguas de todo denominamos el pensamiento estratégico, que no es otra cosa, en una mirada genérica pero a la vez profunda, no es otra cosa que entender la toma de decisiones y complementando lo que decíamos hoy sobre el conflicto, en situaciones de conflicto. ¿Sí? El pensamiento estratégico es aquel que es capaz de identificar en un marco, ¿sí?, de amenaza, en un marco competitivo, cuáles son los puntos del conflicto, cuál es la característica del mismo, cómo operar en torno a fuerzas competitivas y cooperativas que puedan presentarse en ese entorno. A propósito de capitanes y barcos, como ustedes comprenderán, es una indispensable frutilla del postre en torno a esto que venimos desarrollando. Como yo les decía, la verdad que el desafío es, no importa cuál sea el modelo, yo les muestro uno, insisto, más a modo de orientación y de inspiración que de prescripción, pero sí que las organizaciones, e insisto, se traten de empresas, se traten de organizaciones civiles, se traten de espacios del sector público, se trata no sé, de organizaciones deportivas, de fuerzas de seguridad, ni hablar de instituciones educativas, se concentren realmente en darle un carácter estratégico al desarrollo de una verdadera pedagogía del liderazgo, ¿sí? Porque obviamente la formación, ¿sí?, de este tipo de perfiles de los que estamos hablando, de estas competencias, deben dar un marco de referencia sistemático que propicie un proceso de transformación. Porque en definitiva, cuando yo les decía los líderes no nacen, se hacen, hay un proceso formativo que implica atravesar distintas etapas que tienen que ver con la propia vida, de historia de vida de la persona y los momentos que va atravesando. Y siendo esto evolutivo, como yo les decía, es algo que debe estar permanentemente abierto, pero debe ser acompañado, contenido y cimentado en principios muy claros que se basen en competencias. Si les gusta las que yo les digo, adóptenla. Si tienen una idea mejor, utilícenla. Esos procesos de transformación son lentos y por eso muchos los esquivan. Pero más allá del resultado, como yo les decía, la evolución del líder es un proceso y no un producto, nunca perdamos de vista que los cambios pequeños que yo pueda ir desarrollando en el desempeño de las personas, en su propia autoconsideración, y por supuesto en los roles que cumplen dentro de las organizaciones, aún los cambios más pequeños, por supuesto que pueden producir grandes resultados. Porque de esto se trata, ante todo, como les decía, la verdadera esencia del liderazgo, ¿sí? El poder hacer que las personas, ¿sí?, que nos rodean se mejoren cada vez más y que desarrollen sus propios liderazgos como proyecto vital. Se dice, y es un axioma que sí yo tengo absolutamente incorporado, un autor americano llamado Tom Peters, en algún momento decía, y yo sí esto lo tengo incorporado como una máxima personal, que la finalidad de un verdadero líder no es generar, no nunca es generar más seguidores, sino generar nuevos líderes. Y me parece que ese es el sentido de pensar el liderazgo como parte de una agenda estratégica, de pensar el liderazgo como un modelo formativo que debe estar en el corazón del desarrollo de cualquier organización y en definitiva pensar el liderazgo como un compromiso individual, porque en definitiva arranca de cada uno, pero que tiene como resultado una mejora general y extendida del marco comunitario en el cual nos manejamos. Y esta era la tercera idea, ¿sí?, que quería compartir con ustedes.
por lo que yo por lo menos no tengo mucho más, ¿sí? Mucho más para compartir. Acá tiene algunos, más allá de que ahora sigamos charlando, acá les dejo alguna información de contacto, igual como algunos de ustedes, este, como algunos de ustedes decía, preguntaba si la grabación va a estar disponible, si les va a deber, pero igualmente también les doy información de contacto. Pero bueno, a todos aquellos que tengan ganas y que tengan tiempo y quieran quedarse, me gustaría conversar, me gustaría que nos hicieran, por una cuestión de orden, porque todavía seguimos siendo muchísimos, ¿sí? Dentro de la sala, por ahí no podemos hacer un intercambio a micrófono abierto, porque acoplarían, ¿viste? Es decir, todavía seguimos siendo casi 90 personas dentro de la sala y para la precaria conectividad que tiene nuestro país es complicado manejar esto, pero por supuesto que a través del chat y seguramente algunos de los amigos moderadores que tanto me han ayudado en el desarrollo de esto lo van a poder hacer. Estoy dispuesto a responder a toda pregunta que se les presente. Estoy a disposición absoluta de ustedes para lo que quieran, durante el tiempo que quieran, o por lo menos hasta que me echen. Así que abierto a las preguntas, dudas, consultas, opiniones, manifestaciones que tengan ganas de realizar, aquellos que tengan ganas de realizar algunas. Antes que se me corte la conexión, que me está diciendo que tengo señal baja. Pero bueno, no importa. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere opinar sobre algo? Sí les voy a pedir a alguno que me ayude, ¿sí? Porque se me escapan los chats. Sí, Fernando, por un lado, Silvia te consultó si la capacidad de abordar y gestionar conflictos, en qué competencia estaría. Se apagó el micrófono, sí, se apagó el micrófono y perdí la señal, espero que me estén escuchando. Esto sí, de alguna manera lo había contestado durante la charla. Parte del desarrollo de los equipos, ¿sí? Porque se había referido puntualmente a eso. Acá tenemos que pensar en dos tipos de conflictos. En términos técnicos podemos decir hay conflictos que son intragrupales y conflictos que son intergrupales. O conflictos organizacionales o interorganizacionales, o den la dimensión de institucionalidad que prefieran. Como sea que fuere, hay conflictos que son de puertas hacia adentro y conflictos que son de puertas hacia afuera. En ambos casos estamos hablando de una necesidad de competencia y abarca ambos aspectos. Muchas veces el tratamiento de estos tipos de conflicto es distinto por el tipo de recursos que se pueden utilizar y por eso yo tiendo a trabajarlos por separado. El trabajo sobre los conflictos interorganizacionales, digamos, grupo de puertas hacia adentro o organización de puertas hacia adentro, forma parte de un proceso de esa competencia que tiene que ver con el desarrollo de equipos, que es la socialización de normas. Bajo este concepto genérico de socialización de normas, involucramos todo un conjunto de aspectos que obviamente implica consensuar posiciones y privan, ¿sí? En los conflictos interorganizacionales, necesariamente deben privar recursos que tienen que ver con el consenso, con opciones cooperativas, ¿sí? Y con, si lo prefieren, modelos de negociación. Los conflictos interorganizacionales o los conflictos intergrupales ya están más vinculados a una teoría del conflicto mucho más amplia que tiene que ver con el pensamiento estratégico, porque ahí no solamente hablamos de la posibilidad de salidas negociadas, sino ahí hablamos de equilibrios y desequilibrios de poder y hasta inclusive en opciones de confrontación que en un determinado momento, en una situación competitiva, el líder tendrá que atender. ¿Qué más teníamos? ¿Teníamos algo más por ahí? Porque había visto un par de cosas, pero se me escaparon. Y Sí, ahí Ismael me hizo una también pregunta fantástica. Dale, dale. Seguimos con tu orden. contestar a Ismael entonces. No, Ismael me preguntaba, perdón, y después retomamos el orden que vos tenías. Pero Ismael me decía en una entrevista laboral, ¿cómo puedo determinar el potencial de liderazgo de una persona?
Mira, yo creo que el primer punto a indagar es precisamente ese rombo rojo, ¿sí? Del que hacíamos, que es cómo está esa persona de puertas hacia adentro, ¿no? Desde este punto de vista, no hay nada demasiado novedoso, más allá de cosas que habitualmente se trabajan, pero que muy pocas veces se interpretan mal. Perdón, muy pocas veces se interpretan bien. Que es indagar acerca de cosas tan básicas como cuáles son los proyectos de vida, es decir, un clásico de entrevista laboral. ¿Cómo te ves vos de acá a 5 años, 10 años? Ver qué tan grande es la riqueza de la mirada, ¿sí? Estoy trabajando, una de las personas con las que estoy trabajando, que es un gerente comercial de un laboratorio farmacéutico muy importante en el mercado, a quien lo estoy asistiendo un poco también en algunas cuestiones del replanteo de su carrera. Un ejercicio, no es una entrevista laboral, pero es parametrizable algunas de estas cuestiones. Uno de los ejercicios que le había propuesto es que confeccionara su famosa bucket list, ¿sí? O que sea, la lista vital o las cosas que quiero hacer antes de morirme, ¿viste? Con determinados parámetros para que no fuera simplemente un delirio de intencionalidades. Y después le había puesto determinados parámetros que no vienen al caso. Y cuando empezábamos a charlar, me dice, la verdad que me costó un montón y en un determinado momento me sentí muy pobre. Me sentí muy pobre de mí mismo, porque dije, tan pocos son mis deseos, tan poca es la proyección que yo hago de mí mismo. Y me parece que esto es una enseñanza fundamental de cuando una persona es capaz de mirarse en serio en su propio interior frente al espejo. Muchas de estas cosas a veces surgen en entrevistas laborales, volviendo al tema, pero no se las interpreta, ¿sí? No se las interpreta demasiado bien. Me parece que nosotros tenemos que tratar de evaluar, en términos de este potencial, cuestiones como esta que te digo, del proyecto vital de las personas, el autorreconocimiento real, ¿sí? El autorreconocimiento real que tiene de sí mismo, cómo maneja la propia tensión de una entrevista laboral. Después, por supuesto, hay recursos, yo no soy un especialista en selección, pero hay recursos, les confieso que desconfío de lo psicométrico, ¿sí? Desconfío de alguna colega presente me va a odiar por esto, me va a odiar por esto que digo, pero yo desconfío mucho de los resultados de los test psicométricos, pero sí hay recursos complementarios más allá de la propia entrevista que nos permiten bucear adecuadamente en esto. No sé si más o menos apuntabas hacia esto. Yo calaría a fondo en indagar esa dimensión intrapersonal de la persona. Seguimos, niñas, con vamos a empezar a seguir con la lista que ya habían recogido, ¿eh? Así nadie se queda disconforme. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, en un momento cuando planteaste en que no hay estilos y hay roles, María Laura consultaba si te referías al liderazgo situacional. Bueno, eso ya lo contesté y lo charlamos durante la charla. Yo les decía, y a partir de la respuesta que yo le di, María Laura también lo había interpretado, sí, creo que eso ya está contestado. Muy rápidamente decía, las concepciones modernas sobre el liderazgo, sí, hay un término que yo no lo usé en la charla, pero ténganlo presente aquellos que les interesa el tema, que es liderazgo bioantropológico evolutivo, que es uno de los conceptos más modernos que se trabaja, que trabajamos no solamente en nuestro país, sino en general a nivel global, de lo que significa el enfoque del liderazgo, el liderazgo bioantropológico evolutivo. Mucho de esta concepción, ¿sí? Mucha de esta concepción tiene que ver con una base que tiene alguna reminiscencia de lo situacional, lo que hablábamos con María Laura y concebíamos en esto, que los modelos situacionales tradicionales muchas veces operaban en ausencia de las influencias contextuales y por ahí esta mirada un poquito más moderna, precisamente por vivir en épocas distintas, lo complementa un poquito más. Pero sí, eso estaba respondido en este terreno. ¿Qué más tenemos por ahí? Silvia consulta, ¿piensa que la gestión de conflictos es fundamental en la construcción de autoridad y por ende de liderazgo? Sí, decididamente, decididamente.
Porque, como decíamos, si nosotros vamos a pensar la autoridad como algo genuino, como algo que se debe gestar genuinamente y que no está dada por una función que formalmente se establezca dentro de un orden jerárquico formal, sino la autoridad como un acto de delegación de quienes son dirigidos, ¿sí? La autoridad como un respeto básico que se construye en función de aquel a quien le reconocemos la capacidad para guiar nuestro rumbo, para ayudar a guiar nuestro rumbo, necesariamente implica que el líder sea, para ganar ese respeto, un hábil mediador en los conflictos. Eh, yo pongo en esto siempre una cuestión de situación. Digo, a ver, si vos estás en un lugar, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Donde vos decís, todos somos iguales, no hay ninguno que formalmente tenga determinado rol establecido formalmente, es decir, un grupo donde somos todos iguales y no hay jefe. No hay jefe, no hay coordinador, no hay supervisor, no hay nada. Somos todos iguales, estamos todos compartiendo una actividad. Si una persona tiene un problema, ¿a quién va a recurrir? Y seguramente va a recurrir, me contesto a mí mismo, seguramente va a recurrir a aquel a quien le reconozca, a quien le reconozca la capacidad para solucionar ese problema. Y este es el primer fundamento. Muchas personas no construyen autoridad, ya que lo abordo entero, muchas personas no construyen autoridad porque viven esquivando los problemas que tienen las personas que dirigen. Y dentro de esos problemas están los conflictos que se puedan generar con otros. No intervenir en el conflicto que pueden tener dos personas de mi equipo no es otra cosa que lesionar mi propia autoridad porque estoy negando el principio básico de la autoridad, que es ser capaz de solucionar los problemas a los que nos necesitan. Nadie va a reconocer mi autoridad si antes que nada, después podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de coincidencias de valores, de afinidades, cosas que no son menores, pero como punto de partida nadie puede construir última autoridad si vive esquivando problemas. ¿Qué más tenemos? Bien, Sandra, cuando estabas conversando en relación a la construcción del liderazgo, plantea qué sucede cuando tu manager no lo ve así y la cultura organizacional tampoco. Y ese es un problema. Yo digo, ahí hay dos cuestiones, ¿sí? Y todo depende, por supuesto, de la etapa de desarrollo en la que uno se encuentre. Y también depende de cuál sea el camino que uno ha trazado para sí. ¿Por qué? Porque cuando uno ha trazado un camino y ha establecido determinadas metas, en todo caso, por supuesto que puede tolerar desvíos, ¿sí? Pero cuando dice, como decía Nietzsche, cuando uno tiene claro el qué, puede soportar cualquier cómo. Entonces, bueno, a veces como que uno puede admitir en función de un determinado proyecto permanecer en una cultura que le es hostil a sus principios. Cuando cruza determinado límite, lo que uno tiene que entender es que eso se convierte en una mochila para su propio desarrollo. Esto es muy común, o yo lo veo como un tema muy común y permanentemente. A mí me preguntan, che, pero esto está bárbaro y a mí me gusta hacer esto otro, pero mi jefe esto, mi aquello, la empresa donde trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí mi respuesta siempre gira más o menos en torno a cuestiones como esta. Yo digo, bueno, pero a ver, pará. Primero, vos, dentro de 5 años, porque decíamos hoy, ¿no? Eso, ¿no? Vos, dentro de 5 años, ¿te ves dentro de la misma empresa? ¿Dentro de 3? ¿Dentro de 10? ¿Qué tan importante crees que es esa empresa dentro de tu proyecto? Y ahí tenés que tomar decisiones. A veces las decisiones son irme. ¿Sí? Si yo estoy en una organización que es tóxica, podré soportarla, ¿sí? Durante algún tiempo, pero en algún momento me tengo que ir, porque si no la toxicidad me invade. Eh, Después, como decía un importantísimo pensador, politicólogo, economista, psicólogo, que se llamaba Herbert Simon, él decía, en términos de una organización, siempre, de la permanencia de una persona dentro de una organización, siempre hay dos facetas. Está la deseabilidad de irse y la factibilidad. Y uno lo que tiene que encontrar es el equilibrio. Ahora, cuando una persona
ha llegado al estadio en el cual su deseo es irse, lo que tiene que hacer es empezar a construir el plan para irse, dar vuelta al reloj de arena, ¿sí? Dar vuelta al reloj de arena y empezar a contar el tiempo para irse. Muy distinta es la situación de si esa organización para la persona forma un aspecto estratégico fundamental en su proyecto. Bueno, ahí lo que hay que hacer es, si me permite la expresión, fumársela y trabajar en el campo inmediato en el cual uno pueda llegar a trabajar, que generalmente es el propio equipo. ¿Sí? Es como decir, bueno, yo voy a construir mi propio micromundo dentro de esta organización que tiene una cultura de mierda y dentro de mi jefe que no entiende las cosas. La verdad que si esto es un desgaste muy importante y la verdad que si no ocupa un lugar relevante realmente en tu desarrollo y en todo caso es una cuestión coyuntural, lo mejor que puedes hacer es empezar a trazar planes para irte. No vale la pena invertir demasiado tiempo si la organización es tan tóxica en desintoxicarla. ¿Qué más tenemos? Verónica ¿Mm? te revisa una pregunta. ¿Cómo fortalecer a aquellos líderes que tienen un contexto de trabajo negativo, donde el grupo no responde positivamente a ese líder o a su liderazgo? Bueno, ahí habría que analizar cómo llega esa persona ahí, punto uno, y cuál es la trayectoria, porque, a ver, vamos a tratar de separar, si bien a veces no es separable, lo que son las conductas propias de lo que son las conductas heredadas. Es muy probable que muchas personas cuando se insertan dentro de una organización, su grupo ya lo tengan armado, ¿sí? Y con lo cual tienen que lidiar con eso y tienen que remarla. Lo primero que les puedo decir en esto, que no hay grupo que sea indomable, ¿sí? Y no hay grupo que sea consolidable. Si realmente el líder tiene las competencias como para desarrollarlo, mucho de lo que hablábamos hoy cuando mencionábamos el tema del desarrollo de equipos. Cualquier grupo se puede transformar. Lo que hay que ser capaz de darle los tiempos que se necesitan y contener las propias ansiedades, porque muchas veces forzamos procesos que hay que dejarlos madurar por sí mismos. Luego hay otra cuestión, ¿sí? Digo, si el grupo lo formé yo, el problema es mío de cómo formé el grupo. Si yo heredé el grupo y ya llevo determinada cantidad de tiempo con ese grupo y no he generado ningún cambio y sigue esa hostilidad o esa negatividad y empezá a mirar tu propio ombligo porque el problema es tuyo. La verdad que cada grupo tiene su propia complejidad y el marco organizacional que lo contiene también, por lo cual es muy difícil hablar de tiempo, pero si vos llevas, no sé, un año, 2 años, laburando con el mismo grupo de personas y en un determinado momento decís, no, pero no reconocen mi liderazgo, yo por negativo, empezá a mirarte vos porque el problema es más tuyo que del grupo. ¿Qué más? Bien, María Laura te consulta, ¿qué pensás con la superposición de los liderazgos transgeneracionales? Actualmente estoy trabajando en una industria de consumo masivo y coexisten los líderes que se forjaron en la última década y los jóvenes Ah, profesionales que ingresan como futuros cuadros de reemplazo, donde su sí. estilo son totalmente diferentes. Eh, Hay varias cosas ahí. Lamento que justo vi que María Laura se iba de la sesión porque decía que tenía otra charla, pero me parece que el tema es lo suficientemente interesante como para que lo responda igualmente. También en esto lo que tenemos que despejar un poquitito algunas cuestiones que son bastante, que entran bastante en el terreno de los mitos. Lo primero que quiero desterrar es el mito de los millennials, ¿sí? Esto es un verso. ¿Sí? Esto es de la cultura millennial. La cultura millennial existió siempre. Es lo que a mí me pasaba cuando tenía 20 años, es lo que le pasaba a mi viejo cuando tenía 20 años y es lo que le pasaba a mi abuelo cuando tenía 20 años. El problema intergeneracional siempre, siempre es un problema y creo que es uno de los mayores desafíos de esto que decíamos que tiene que ver con la inteligencia social. Hace a la inteligencia social a poder administrar la intergeneracionalidad. Bueno, ya que estás ahí, María Laura, seguimos sobre el tema este. Yo te decía, mira, este no es un problema de la época, es un problema desde siempre. Para mí el tema de la intergeneracionalidad es un problema
mucho mayor en términos de la gestión organizacional que otras cuestiones de diversidad que son igualmente valiosas, ¿no? La etnia, bueno, sí, por supuesto que son temas muy gruesos, pero para mí la intergeneracional es el tema crítico. Ahí hay varias cuestiones, algunas que tienen que ver con la propia cultura de la organización, ¿sí? Y cuál es la política de la organización respecto de sus cuadros jóvenes y si realmente cree que sus cuadros jóvenes son el futuro de la organización. Porque a propósito de esto de lo que yo llamo el mito de los millennials, hay organizaciones que han desarrollado una cultura que tiene que ver con lo que yo llamo una remozada cultura limón. Para alguno que, por ejemplo, haya laburado en organizaciones o en áreas comerciales de organizaciones, hay un viejo dicho con el cual se estigmatiza, y no lo digo peyorativamente, lo digo en el sentido literal del término, a muchas organizaciones y se dicen, es una organización con cultura limón. Esto es, agarro a la gente, la exprimo, ¿sí? Le saco todo lo que puedo sacar, en el mejor de los casos le doy una buena compensación real o simbólica para eso, y después yo ya sé que se vaya, ole. No funciona, se vaya. En algunos casos esta cultura limón es mucho más cruel, en otros es un poquito más armada, pero y no estoy hablando necesariamente no sé, en el empleado operativo de un call center, sí, o en el empleado comercial de una empresa masiva. Dice, bueno, a ver, vamos a ver este pibe, 3 meses. Vamos a ver este pibe 3 meses a ver lo que vende, de última que le venda a la novia, al cuñado, a la abuela y a la tía, y ya está. Después, si no vende más nada, que se vaya y venga otro. Esa es la cultura limón descarnada. Hay organizaciones que tienen una cultura limón un poquito más sofisticada. En estos últimos tiempos, muchas de estas organizaciones se han transformado porque se han dado cuenta que esto no funciona, pero yo te pongo un caso de lo que es mi campo profesional primario. Cuando yo iba a la facultad, cuando yo hacía mi carrera, mi primera carrera, cuando yo estaba haciendo mi carrera de grado, mi primera formación fue como licenciado en administración. El paradigma deseado de todo estudiante de ciencias económicas era entrar a laburar en lo que se llamaba el gran estudio, ¿sí? No voy a dar marcas, pero todos sabemos de qué tipo de organizaciones nos referimos, en el gran estudio, lo que no era profesión en aquel momento se llamaban los Big Six, ¿sí? Es decir, los 6 grandes, que después pasaron a ser los Big Four porque un par se fundieron, ¿sí? Pero era el mega estudio, la mega consultora o el mega estudio internacional. Y todos sabíamos que esas organizaciones aplicaban una política 100% limón. Pero uno la aceptaba, porque uno la aceptaba y esto formaba parte de este jueguito perverso, de decir, bueno, pero yo laburo 3 años en X empresa y ya con la línea esa en el currículum, a mí me sirve de chapa para abrirme las puertas de todo. Entonces a mí no me importa que me maltraten, me exploten, me malpaguen, me ignoren durante estos 3 años porque a mí me suma. Y desde el punto de vista de la organización decía, mira, yo tengo derecho, ¿sí? A, no sé, maltratar, explotar, desatender, porque de todas maneras, dentro de 2 o 3 años este tipo se va a ir y yo le estoy haciendo un aporte muy grande, le estoy prestando mi marca para su currículum. Una transacción perversa, por lo menos desde mi óptica, ¿sí? Una transacción perversa, pero una transacción en sí. Con el correr del tiempo y afortunadamente en estas últimas décadas, yo tengo un contacto por lo menos con uno de los CEOs regionales de una de estas grandes empresas, y a otros, si bien no tengo un trato tan personal, he charlado varias veces con él, han dado, o por lo menos tratan de dar un cambio radical, porque obviamente esto no funciona y lesiona mucho la organización de cara al futuro. Pero lo primero, con esta historia de esta llamada falsa cultura de millennials, muchas organizaciones han comprado en su cultura
esta idea de, bueno, no importa, porque total como es millennial se va a ir y no lo vamos a poder retener, entonces no nos esforcemos en esto y dejemos que esos conflictos pervivan y, bueno, en definitiva, a veces hasta con resignación dicen, esto es lo que hay. Yo creo que esto es una mirada equivocada porque va forjando una cultura organizacional que no da respuesta a lo que en otro terreno es uno de los imperativos competitivos de la época, que es retener el talento. Porque, ojo, de la misma manera, y este era el gran paraguas de nuestra charla, decíamos, hay escasez de liderazgo, si queremos hilar un poquito más fino, y esto sería asunto de otra charla, hay escasez de talentos. Entonces, necesariamente cuando uno encuentra uno hay que cuidarlo como loco. A veces esa misma cultura también quita la posibilidad de que los líderes corporativos, aquellos que pertenecen a otra generación, este, eh, pierdan de vista su verdadero rol, y esto conecta con otras preguntas, ¿no? Que vi por ahí que aparecía en un momento, no recuerdo de quién, que preguntaba si los líderes no tenían miedo de formar nuevos líderes. Y yo digo, no, la verdad que no, si son verdaderos líderes, no, forma parte de su misión. Pero muchas organizaciones no lo hacen funcionar así. A veces creo que desde este punto de vista, a veces creo que desde este punto de vista, es mucho más útil en términos de la formación de nuevos cuadros que haya brechas generacionales a que no, porque por lo menos no compiten entre sí. ¿Sí? Porque un tipo de, no sé, un tipo de 40 años, ¿sí? Que tiene como referencia, se lo voy a decir en forma muy cruda, un tipo de 40 años que tiene como referente un gerente encima de él o un director de 60 años, sería muy torpe si genera el conflicto, porque si se asienta en la organización, el correr del tiempo le va a permitir proyectarse sin ningún tipo de desgaste al lugar que está buscando. Al va a ser ayudado y promocionado por su jefe. Recuerdo que hace un tiempo, en un almuerzo con gente de distintas actividades, no me acuerdo bien de dónde me habían invitado, y charlando así de distintas situaciones, estaba presente el CEO de una agencia de publicidad muy importante, y en esa pequeña mesa que habíamos constituido, nos planteaba el problema que tenía, por ejemplo, de que a su ejecutiva estrella, ¿sí? La directora ejecutiva de la agencia, y aquella en la cual ellos descargaban toda la responsabilidad, tenían un problema con ella, y era que sistemáticamente devoraba, por decirlo de alguna manera, a todos sus segundos, ¿sí? Les costaba muchísimo establecer una estabilidad en términos sugerentes de cuenta, es decir, lo que serían los inmediatos subordinados de esta chica, porque se los comía con papas fritas. Y obviamente había de por sí ahí una cuestión de celosía, de amenaza, una ejecutiva todavía muy joven para su rol. Entonces le pregunto, che, ¿cuántos años tiene la piba esta? Y me dice, tiene años. ¿Y cuántos tienen los últimos gerentes de cuentas que fracasaron? Y 45, 47. Digo, vean, la verdad que no me sorprende demasiado, ¿sí? No me sorprende demasiado que se los haya devorado, porque siendo ella todavía una ejecutiva muy joven, si visualiza que el negocio no está creciendo, naturalmente que los va a ver como competidores y se los va a terminar comiendo con papas fritas. Si vos no tenés en este momento un plan de crecimiento que pueda ofrecer nuevas oportunidades a los que vienen atrás, entonces al contrario, tenés que usar las brechas generacionales como recurso para minimizar los conflictos. Porque si vos a esa mina de 50, en lugar de ponerle 2 segundos de 40 y pico, le ponés 2 segundos de 30 y pico, bueno, ole, te van a diluir por sí solos un montón de conflictos. Es decir, la intergeneracionalidad genera conflictos, pero ojo que también soluciona muchos otros, sobre todo en este último caso que les digo, cuando hablamos de niveles superiores de una organización donde la lucha política es mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos de Juan Pablo una reflexión y una consulta. Vamos con ambas. Aguardamos un segundito porque sí, aguardamos un segundito porque por un lado Juan Pablo reflexiona y comenta la pregunta, ¿cómo te ves en 5 años?
es una pregunta que descoloca por general y cuesta responderla. Ujú. Y a su vez te realiza una consulta y dice, cuando heredás un grupo que ya conocías y sentís que para que el grupo funcione tenés que despedir a algún colaborador, ¿pensás que está bien hacerlo? Ujú. Vamos primero a la reflexión. Sí, sin duda es difícil. ¿Sabe por qué? Porque no lo pensaste. Porque nunca lo pensaste. Y no es algo que, a propósito de los 5 años, los 10 o los que quieras. Y decididamente no es algo que uno lo debería pensar en términos de una entrevista laboral. Yo creo que eso te lo van a preguntar en 9 de cada 10 entrevistas laborales. Pero no se trata de armar una respuesta para eso. Se trata de si realmente lo pensaste. ¿Sí? Y me parece que este es un ejercicio de propia perspectiva que todos tenemos que hacer. ¿Cómo nos queremos ver dentro de 5 años, de 10 años? Es una cuestión elemental. Me parece que a propósito de la propia superación es casi como una de las piedras basales. Por lo cual es difícil de responder porque no lo pensaste. Respecto a la otra pregunta, yo creo que siempre, tanto en términos grupales como organizacionales, siempre la desvinculación debería ser el último de los recontraúltimos recursos. Porque más allá de los costos directos que esto pueda tener, no lo miro desde ese punto de vista, hay costos emocionales, no solo para lo que significa esa persona, no solo para lo que significa para vos mismo, si es que hace tiempo que estás trabajando allí con ella, sino también para el conjunto del grupo. Entonces tiene que ser muy mesurado al momento de buscar la salida de no me sirve lo hecho. Creo que hay que extremar hasta el último los recursos posibles. Yo siempre digo que hay una secuencia en esto, ¿no? La primera secuencia es la búsqueda del consenso, la primera secuencia son las salidas negociadas, el puesto, el cara a cara, el pase de factura, llamalo como quieras. Sé que lo primero que uno tiene que buscar cuando alguien no está funcionando en el grupo es sentarlo y sin anestesia pasarle todas las facturas, pero no pasarle todas las facturas a nivel de te reto, te reconvengo o te digo lo que pienso de vos, sino inclusive abrirse y preguntarle, che, flaco, ¿y vos qué pensás de mí? ¿Y por qué esto no está funcionando? La mayor parte de las personas son mucho más racionales en estos aspectos de lo que imaginamos. Lo que pasa es que rara vez apelamos a su racionalidad. Si esto no funciona, porque no necesariamente tiene por qué funcionar, según cuáles sean las características del marco organizacional, hay otras cuestiones, ¿sí? Se puede llegar a desplazar a esa persona a otro rol, donde pueda llegar, donde pueda llegar a poder generar un aporte valioso, pero lo que lo saque del ojo de la tormenta, donde pueda llegar a explotar otras virtudes que puede tener, tal vez no se siente reconocido, tal vez no se siente orgulloso de su propio trabajo, o sea, como que hay que analizarlo. Y esto debería ser la segunda opción, el desplazamiento, la rotación, hasta inclusive el aislamiento. Bueno, mira, si todo esto no funciona, sí, decididamente lo tenés que desvincular, pero insisto, debería ser siempre el último recurso. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra consulta de Walter que, bueno, salió de la sesión, pero como va a quedar grabada, me parece interesante que la puedas evacuar. Sí. Comenta, el líder se hace, pero más allá de su formación, supongo que la personalidad y actitud heredada o construida influye en el desarrollo como líder. A ver, vamos a separar, no quiero abundar en tecnicismo, pero vamos a separar dos cuestiones. Cuando hablamos genéricamente de personalidad, ¿sí? Y a mí me dicen, ¿existe la personalidad del líder? Yo digo, no, en todo caso podemos hablar de un carácter del líder. Es una separación tradicional, pero a pesar de que, por supuesto, hoy hay definiciones mucho más sofisticadas, para el no experto puede ser mucho más sencillo. Cuando hablamos de personalidad hablamos de dos cuestiones. Lo que en algún momento se llamaba el temperamento, que en este caso tiene que ver con el componente hereditario, que podríamos decirlo, o con determinados rasgos que podemos asignar como hereditarios, y el carácter. El carácter es una construcción social que tiene que ver con las distintas experiencias de vida que tiene una persona. Eh, si fuéramos al temperamento, fuéramos a la base, acá tenemos dos cuestiones que tenemos que apuntar. Una,
que hay cosas que absolutamente desconocemos. La verdad que la genética todavía no ha avanzado lo suficiente como campo científico como para decodificar por completo lo que es el temperamento humano desde un punto de vista neurobiológico. Es más, desde esto existen posturas doctrinarias distintas que hoy forman parte de ese debate. Hay tipos que te dicen el ser humano a la larga, porque son predicciones, porque no hay nada demostrado científicamente. Hay tipos que te dicen a la larga, y hasta postura filosófica, hay tipos que dicen a la larga vamos a terminar demostrando que el ser humano está absolutamente programado genéticamente y que todos somos un algoritmo. Y hay tipos que te dicen, no, mirá, eso es una barbaridad, que no tiene el más mínimo asidero. Hoy lo único que podemos determinar es que existen predisposiciones. Y la verdad que la postura científica realmente hoy es esa, existen predisposiciones. Pero cuando hablamos de competencias en términos de liderazgo, y tomando el modelo que yo les compartí hoy, pero tomando cualquier modelo, cuando analizás esas competencias, te das cuenta que no tienen que ver con predisposiciones, que tienen que ver con, en todo caso, con cosas que son comunes a todas las personas. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto que anoche, en otra charla que compartía con unos amigos, se centraba en eso y les decía, por ejemplo, la empatía del líder. ¿La empatía es una cuestión genética? Sí, por supuesto que es una cuestión genética, pero no es algo que tenga que ver con determinadas personas o con una cuestión hereditaria. En todo caso, todos los seres humanos tenemos las capacidades para poder ser empáticos. ¿Por qué? Porque la empatía, desde un punto, eso que llamamos empatía, desde un punto de vista neurobiológico, tiene que ver con determinadas conformaciones neuronales, ¿sí? Que son las llamadas redes de Risolati, que en definitiva, o neuronas espejo, que se las conoce más caseramente, que en definitiva están presentes en todos los seres humanos, salvo que tenga una malformación genética. Yo hago una imagen que a veces utilizo que muestra una serie de bebés en una nursería y digo, a ver quiénes de todos esos son líderes. Y la respuesta no es alguno, pero tampoco la respuesta es ninguno. La respuesta es todos. Todos nacemos con el potencial del liderazgo. Después lo que viene es la formación de carácter. Lo que viene es la historia de vida que nos va forjando. Entonces vos podés decir, a determinada altura de la historia de la vida de una persona, alguien puede haber desarrollado más o menos ese potencial de liderazgo o hasta inclusive puede haberlo anulado. Pero ¿por qué se generó ese desarrollo mayor o en el otro extremo la anulación? Por las propias experiencias de vida y estímulos tenidos. Pero en definitiva, el cerebro humano es absolutamente plástico y esto también está demostrado científicamente. Con lo cual, una persona puede haber tenido experiencias positivas que hayan desarrollado ese potencial de origen y puede dejar de tenerlas y anularlo, o una persona que no haya tenido, para una persona que no haya tenido esas experiencias de vida, se pueden estimular con nuevas experiencias y desarrollarlas. Es decir, el cerebro humano, si lo vamos a ver en términos, insisto, neurobiológicos, tiene una capacidad de aprendizaje permanente. Y si hablamos del líder centrado en competencias, el aprendizaje es posible y permanente. Por eso hoy decía que lo que pasa es que tenemos que entender que el desarrollo de líderes es una cuestión estructural y que hay que desarrollar una verdadera pedagogía de liderazgo. Pero lo que puede existir al momento de nacer son predisposiciones y son bastante comunes y generales a todos los seres humanos. Insisto, salvo que lamentablemente tengan malformación. ¿Sí? Digamos que la presencia de esas potencialidades no sería un don o algo especial, sino que en todo caso la carencia de las mismas, ¿sí? Sería una ausencia. Es horrible lo que voy a decir, sería una falla de fábrica. Eh, por eso yo muchas veces digo que, ojo, en materia de liderazgo no hay ineptos, hay incompetentes, que es distinto. No hay personas que estén negadas para el liderazgo porque les falta una pieza. En todo caso hay incompetentes. Hay personas que aún teniendo las piezas no las han desarrollado. ¿Qué más tenemos? Juan Carlos consulta, ¿un buen líder debe ser también un buen negociador? Sí, por supuesto, la negociación en términos de un mecanismo cooperativo de resolución de conflictos forma parte de un arsenal básico
de habilidades que tiene que tener el líder, porque, como decíamos, el abordaje de conflictos, tanto en un sentido micro o endogrupal, como en un sentido macro o intergrupal, el conflicto va a estar permanentemente presente y el líder va a tener que abordarlo. A veces lo va a abordar mediante modelos cooperativos y a veces lo va a abordar mediante modelos competitivos. O a veces va a abordarlos con una finalidad de consenso y a veces va a abordarlos con una finalidad de confrontación. Todo tiene que estar presente. Si hablamos de un proceso cooperativo y si hablamos de una voluntad de consenso, que como les decía es lo que primariamente recomendaría como primer abordaje de cualquier conflicto intergrupal, necesariamente debe tener capacidades como negociador. En todo caso, las habilidades de negociación serían una subcompetencia en términos de algo que conversábamos también con Laura, que estuvo tan activa durante la charla, serían una subcompetencia que va tanto para el tema de la competencia madre, que es el desarrollo de equipo, como de la otra competencia madre, que es el pensamiento estratégico. ¿Qué más tenemos? No, consultas no, más que nada reflexiones. Por ejemplo, Marcela dice el líder de hoy será el líder del mañana. Laura plantea que básicamente un líder debe comenzar trabajando la inteligencia emocional. Bueno, si el líder de hoy será el líder vamos por partes, si el líder de hoy será el líder de mañana, esto tiene que ver con la propia evolución de la humanidad, ¿sí? También es un tema muy rico para el análisis, pero que no sería posible abordar ahora. Si nosotros imaginamos que la humanidad en su esencia va a seguir el mismo proceso que siguió durante los últimos 300.000 años, el líder de hoy va a ser el líder de mañana, independiente, como yo les decía hoy, de que cambien o no los contextos tecnológicos, mientras la esencia del ser humano, en términos, recuerden lo que yo les decía, el liderazgo como un fenómeno bioantropológico y evolutivo. En tanto y en cuanto el ser humano mantenga su esencia biológica y mantenga su esencia antropológica, el liderazgo de mañana va a ser el mismo que hoy, con otros maquillajes, con otros ropajes. Esto es lo mismo que decir si la persona que se vestía de determinada manera a principios del siglo pasado es igual estructuralmente a la persona que se viste de otra manera al siglo de hoy. Y por supuesto, cambió un siglo, pasó un siglo, cambiaron valores, cambiaron costumbres, cambiaron formas de vestirse, por ejemplo. Pero en definitiva la esencia del ser humano es lo mismo, sigue odiando, sigue amando, sigue teniendo miedos, sigue teniendo esperanzas, sigue temiendo la incertidumbre, sigue naciendo, sigue muriendo. Nada hace pensar desde este punto de vista que en un horizonte de este tipo vaya a cambiar en su esencia lo que es el liderazgo de mañana al liderazgo de hoy. Si vamos a hurgar un poquito más e imaginamos una gran ruptura a partir, como les decía hoy, de lo que muchos llaman el transhumanismo o inclusive el poshumanismo, si la tecnología, los cambios tecnológicos golpean tan fuerte en nuestra vida que en un determinado momento terminan alterando nuestra propia esencia, bueno, tendremos que pensarlo. Esto no va a ocurrir en las próximas décadas, no va a ser mi problema porque yo para ese momento voy a estar muertito, así que en todo caso, tal vez sea algún problema de los más jovencitos de los presentes pensarlo en estos términos. Por las próximas décadas no va a cambiar absolutamente nada en la esencia de lo que estamos hablando. Y respecto de la otra reflexión que era, me habías dicho después de lo del hoy y del mañana, ¿cuál era la otra? Que básicamente un líder debe comenzar trabajando la Oh. inteligencia emocional. Sí, correcto. La inteligencia emocional o lo que habitualmente llamamos inteligencia emocional es yo lo considero un subcapítulo o una subcompetencia dentro de ese universo más amplio que yo involucraba en esta competencia de conciencia emocional, ¿no? Eh, la, mm, la competencia, la inteligencia emocional se refiere fundamentalmente, o al menos en sus cuestiones más genéricas, en sus definiciones más genéricas, a la capacidad de reconocer y regular las propias emociones. Es decir, está contenido dentro de ese gran capítulo que yo les hablaba cuando hablaba de la conciencia emocional. Es un punto de partida, no sé si es el punto de partida,
sí tengo claro que forma parte de esa base esencial de desarrollo intrapersonal del que les hablaba. ¿Qué más tenemos? Verónica consulta, ¿qué opinas sobre la coyuntura que se establece entre el liderazgo democrático y la autoridad en el liderazgo? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? A ver si puedo interpretarla. ¿Qué opinas sobre la coyuntura que se establece entre el liderazgo democrático y la autoridad en el liderazgo? Primero, como yo les decía, el liderazgo no es una cuestión de estilos, sino es una cuestión de roles. Por lo cual me cuesta asimilar la idea de algo que llamemos liderazgo democrático. El liderazgo a veces es democrático y a veces no lo es. Lo que significa liderazgo está por encima de una idea de lo que podemos entender como democracia o no. ¿Qué es un líder democrático? Aquel que toma siempre las decisiones de acuerdo a lo que la mayoría de su grupo opina, entonces no es un líder, porque el grupo muchas veces puede estar equivocado. Y precisamente el líder tiene que aportar una visión distinta. Con lo cual, el espíritu democrático puede servir en determinados momentos y en otros momentos puede no servir. No estamos hablando de la organización de una nación, eso es otra cosa distinta. La organización de una nación es un fenómeno macrosocial, ¿sí? La organización de una nación que se traduce en aquello que llamamos Estado, ¿sí? Es una construcción macrosocial que tiene que ver con un principio de origen que generalmente es lo que llamamos contrato social. Y ese contrato social se materializa en una serie de instituciones. ¿Por qué? Porque se entiende que una nación es, desde un punto de vista sociológico, ante todo, representa un fenómeno de masa que excede lo institucional y se ubica en un terreno transinstitucional. Y que como consecuencia de esto, es difícil que si no hay una suerte de contrato social de origen y que ese contrato social se traduzca en instituciones, es muy difícil que se pueda obviar la existencia de conflictos disgregatorios, ¿sí? Es decir, que en definitiva la nación se atomice y estalle en mil pedazos porque no hay, a partir de ese contrato social, un marco institucional que lo contenga. Lo que habitualmente llamamos democracia es una forma de concebir esa institucionalidad. Por supuesto, yo, por filosofía de vida y por convicción política, me defino como democrático en términos, insisto, políticos, me defino como democrático y republicano, ¿sí? Creo en la democracia como sistema de institucionalización de ese contrato social y creo en la república, ¿sí? Como modelo de operato de desarrollo de esa institucionalidad. Ahora, esto no tiene mucho que ver con los fenómenos del liderazgo, ¿sí? Por ende, también me resisto un poquito a hablar del liderazgo asociado a la idea de democracia. Es más, yo tengo una frase que digo, habitualmente, que digo, el líder tiene la obligación de ser participativo, no necesariamente tiene por qué ser democrático. ¿Por qué? Y porque yo tengo el deber de escuchar a todo el mundo, tengo el deber de reflexionar, ¿sí? Sobre las personas que me acompañan, lo que me dicen las personas que acompañan. Pero al momento de tomar las decisiones son siempre de uno. Esto es una cuestión básica de conducción. Según el marco institucional, habrá que ver cuáles son los límites que ese aspecto de conducción tiene. Si estoy hablando de un país, ¿sí? De la organización de un Estado, que como yo te digo, contempla un formato democrático y republicano, hay dos límites muy claros, ¿sí? Lo democrático lo que establece es que ese que tiene que ocupar un rol de liderazgo fue ungido allí por una decisión mayoritaria y que esa decisión mayoritaria no es perenne, sino que tiene un tiempo preestablecido que es la que la propia institucionalidad establece. Con lo cual, cuando deja, ¿sí? Cuando rompe alguno de estos principios, no sé, por ejemplo, si alterara deliberadamente los mecanismos que están previstos para que sea ungido por la mayoría, o si generara artimañas para violar esos tiempos que la propia institucionalidad establece, en definitiva, lo que estaría haciendo sería renunciando a su rol como líder. Insisto, no confundamos, no hay líderes positivos y negativos, hay líderes y manipuladores. Renunciaría a su rol como líder y se convertiría en un simple manipulador.
Si en esa violación de la institucionalidad, insisto, en un modelo de Estado que estuviese organizado a partir de un concepto republicano de distribución de poderes, aquel que ocupa un determinado rol en cualquiera de esos poderes, tratara a partir de sus espacios de poder de negar o soyugar a los otros, también estaría renunciando a su liderazgo y se estaría convirtiendo en un manipulador. Pero esto tiene que ver con un determinado contrato social y con la configuración de una nación, no tiene que ver con el fenómeno sociológico del liderazgo. El fenómeno sociológico del liderazgo tiene que ver en términos prácticos con el ejercicio de distintos tipos de influencia, de los cuales la autoridad es uno, posible, que tiene que ver, como decíamos hoy, con esta confluencia de contexto, grupo, persona, y la persuasión, el diálogo o la vocación consensual tiene que ver con otro, que tiene que ver con otra determinada configuración dada de contexto, grupo, persona. No hay oposición entre estos si hablamos de liderazgo. Depende en definitiva de ese margen de influencia del cual hablábamos. ¿Qué más tenemos? No, pues ya ahora bueno, solamente hay comentarios de agradecimiento justamente por la claridad de los conceptos, y por la exposición que has brindado, por lo Pero, que bueno, no, yo les agradezco a todos, sí, a los que han acompañado toda la charla, los que han tenido la paciencia, sí, de quedarse hasta este final. La verdad que me han hecho hablar de todo, porque yo venía a hablar de liderazgo, me han hecho hablar de la teoría política, me han hecho hablar de biología. Bueno, ok. Espero, como yo les dije al principio de la charla, no pretendo de ninguna manera en este tipo de encuentros ser prescriptivo, porque no creo que cuando uno aborda estos temas tenga que ser prescriptivo. Creo que lo más que puede hacer es generar un genuino espacio de reflexión que pueda servir para movilizar nuestras ideas. Me parece que cualquiera que sea el rol que uno cumple, y cualquiera que sea la institución que lo contenga, lo más importante siempre para el ser humano es poder generar ideas. Las ideas se desarrollan a partir de el cultivo del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico emerge cuando somos capaces de a partir de determinados disparadores, ¿sí?, que podemos recibir, poder elaborar nuestro propio pensamiento. Algunas de estas ideas, como yo les decía, sobre, no sé, la tecnofilia, el problema de las nuevas burocracias, los mitos del liderazgo o esta propia idea de las competencias y la necesidad de modelizar la formación de líderes, tómenlo como simples disparadores. Lo más importante de esto es que esto sirva para generar nuevas ideas. Si esto es así, habremos cumplido con nuestra misión. Si no hay nada más, yo les agradezco muchísimo a todos que nos hayan acompañado y por supuesto seguiremos charlando en otro momento. muchas gracias por este espacio de intercambio de ideas, Fernando. Bueno, no, por favor, en serio, gracias a todos ustedes y gracias a ustedes, chicos, por el acompañamiento. Nos estamos viendo en breve. Chao.